Hola, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer nuestro primer Hola Mundo en Python. Como les mencioné en el anterior video, vamos a estar subiendo este tipo de videos cortos entre Java y Python, así que espero que les guste. En este caso voy a declarar mi archivo example.py y únicamente lo que voy a hacer es poner un print. Y de esta manera estaríamos compilando nuestro primer Hola Mundo. En fin, esto es todo por el video de hoy. No es cierto. Lo que les mencionaba en el anterior video es que existe la función format. De hecho se la expliqué, pero aquí realmente no existe. Si se dan cuenta, ya no me está poniendo el colorcito de print. Pero lo que les mencionaba es que podemos hacer esto, seguido de ponerle el punto y aquí ponerle la variable. En este caso yo lo voy a llamar word, sea igual a mundo. Si nosotros ejecutamos esto, nos estaría saliendo nuestro hola mundo. Y bueno, aquí me hace falta este signo, y aquí ya nos estaría saliendo el hola mundo. Y como les explicaba en el anterior video, esto nos ayuda para que cuando nosotros tengamos una cadena muy larga, esto nos ayude a leerlo de una manera mejor, más amena, y no se nos complique, ¿no?, leerlo. En este caso, lo otro que podemos hacer es simplemente poner aquí word. Si nosotros ejecutamos esto, me parece que aquí va una F, ¿no? Ajá, exacto. Ajá, ya. Nos sale el hola mundo. Aquí esto que nosotros, no sé si ustedes hayan programado con SQL Server, pero en SQL Server lo que nosotros podíamos poner es una N antes de declarar la cadena, y lo que la N nos permitía era poner caracteres especiales. Aquí lo que hace la F es que nosotros podamos insertar variables dentro de la cadena sin poner el format, y esto pues es muy flexible, ¿no? Espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse si son nuevos y nos vemos en el siguiente video.